Ya han pasado más de 14 años del primer desplazamiento indígena de las comunidades Emberá de la Puria, Bajo Río Grande, Consuelo Parte Baja y Quebrada Bonita del municipio del Carmen de Atrato en el departamento de Chocó. En aquel entonces, las intimidaciones del Ejército Revolucionario Guevarista, una pequeña disidencia del ELN, obligó a varios de los integrantes de 17 resguardos a escapar de sus territorios y encontrar asiento en inquilinatos de Medellín, administrados en ocasiones por redes delincuenciales que de a poco los insertaron en dinámicas de drogadicción, mendicidad y prostitución. Esta problemática no cesó. Por el contrario, se incrementó en 2011. 2 indígenas fueron asesinados con presunta autoría de las FARC y otros 7 líderes de la Puria fueron amenazados. Eso desencadenó otro desplazamiento que atiborró los minúsculos cuartos de Niquitao. Los Emberá han estado expuestos desde la década de los 70 a los embates de grupos armados ilegales interesados en el control de la minería ilegal y de los extensos territorios donde está asentada esta comunidad en un paso estratégico entre los departamentos de Antioquia, Chocó y Risaralda. En Colombia, de los casi 1.300.000 indígenas censados hasta 2005, 162.182 están registrados como víctimas del conflicto armado, según datos a noviembre de 2015 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ante la cual 7.758.935 colombianos han acreditado esa condición. En Antioquia, 13.464 indígenas aparecen en el registro de víctimas, 1.973 de ellos en Medellín. Con base en ese conocimiento de las constantes agresiones de las que eran víctimas los indígenas Emberá en sus resguardos y calles de la ciudad, la Unidad de Víctimas de Medellín y la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas emprendieron la tarea de promover el primer retorno masivo de esa población en el país. Ellos fundamentalmente, digamos, transitan mucho de territorio en territorio y era difícil pensar un retorno que les permitiera como asentarse por completo. Por lo general ellos, los Emberá, han sido una población que ha circulado mucho alrededor del país, son los que más se han desplazado, entre otras cosas. Entonces, entender también eso y hacer la intervención con ese enfoque. Fue así como el 28 de junio de 2013 a las 3 de la mañana, luego de un año previo de trabajo psicosocial y de verificar que estaban dadas las condiciones de seguridad y voluntariedad, inició el retorno de 150 familias conformadas por 660 indígenas a sus resguardos del Alto Andágueda. Felices, qué rico, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo amanecen? Buen día. Bien, bien. Buen día. ¿Listo? ¿Listo para ir? No, está aburrido ya, me cansé, pues todo su plata, no hay nada para comer, y se comprar comida, nada, aguantando hambre, hay esas plata. Atrás quedaban las penurias de una comunidad que en las calles de Medellín, principalmente sus mujeres, se encargaban del sustento de las familias, apelando a la mendicidad en esquinas y semáforos. Esa madrugada, en 2 buses regresaron a sus tierras ancestrales, al encuentro de familiares y amigos que antes decidieron resistir las amenazas de grupos armados ilegales. Parte de quienes no huyeron los esperaron en un recodo de la carretera que comunica Medellín con Quibdó.
al filo de una montaña del sector conocido como el 11, en jurisdicción de Carmen de Atrato. Muy lindo, muy lindo. Allí, la recién creada Guardia Indígena Enrique Arce, que hace homenaje a un reconocido líder asesinado en 1983, cuando defendía el territorio indígena de la expansión de colonos interesados en apropiarse de minas de oro en el sector del río Colorado, lo recibió en un corredor de honor de más de 100 hombres y mujeres de la Puria. Entre quienes retornaron, había niños que por primera vez veían de cerca los colores de la selva y el origen de sus raíces. ¡Que vivan los compañeros del retorno que acaban de llegar! ¡Viva! ¡Que viva Guardia Indígena Enrique Arce! ¡Viva! Pero la gran mayoría se reencontraban después de varios años de desplazamiento. Sin duda, ese día fue más evidente que el paso del tiempo en la urbe trajo consigo cambios en el vestuario, los accesorios, el comportamiento, la alimentación y las costumbres. Indudablemente ellos sufrieron un proceso de aculturación muy fuerte con respecto a la dinámica de Medellín. Miren, cuando regresaban, una cosa tan elemental como esta, la mayoría venía con collares de Shakira que decían que eran del Atlético Nacional o del Medellín, ¿cierto? Por lo menos todo lo del fútbol era una cosa que para ellos era muy fuerte. La música, la comida, estar en un sitio tan absolutamente cerrado. El volver a recorrer el sendero que conecta la carretera con el resguardo, luego de 3 horas a pie entre 3 montañas con sus valles, cruzar 3 cañones, 3 ríos y 5 puentes que fueron remodelados y construidos para garantizar la accesibilidad, genera nostalgias. Y entonces, pues, cuando fuimos desplazados nosotros, yo pasé con mucha tristeza por aquí. Yo pensaba en mis familias, todo lo que nos puedan pasar de muchas cosas, en malos peligros. Eso fue el 8 de febrero, en febrero de 2011. Eso fue, nosotros fuimos por parte, como grupo armado, fue como por violencia del grupo armado de las FARC. Fuimos por parte de ellos, fuimos desplazados. En ese momento tuvieron 2 campesinos muertos, asesinados y a la vez 7 líderes de la comunidad indígena de la Puria fueron amenazados y 7 estudiantes lo que íbamos a estudiar al colegio de Sabalete, y eso le dijeron que a la última que daban fue que ya éramos informantes de fuerzas públicas. Eso lo trataron ellos, pues, grupo armado como de las FARC. ¿Con quién te tocó irte? Pues nosotros éramos 35 familias que tuvimos que salir en ese momento, en el mismo día, con mujeres y niños. Y algunos iban muy entristezados porque ya algunas familias fueron del líder de ellos, entonces ya le van a empezar hasta que incluso ojalá que nos fueran pasar alguna cosa. Entonces, por ese motivo, cuando nosotros fuimos muy tristeza y gracias a Dios, y hoy pues estoy muy bien y pues supuestamente este camino me trae mucho recuerdo y hasta pensar todas esas cosas hasta me da como mucha tristeza. ¿Y con quién te fuiste para Medellín? ¿Con qué? ¿Tu papá, tu mamá? No, pues yo me fui, pues durante familia mía, yo fui con grupo de familiar mío, con mi señora, con 2 hijos y los demás 7 estudiantes que estábamos estudiando con nosotros y el resto éramos así de la comunidad, pero ya éramos 35 familias los que íbamos en ese momento. ¿Qué hiciste en Medellín desde ese momento? ¿De qué vivieron? ¿Cómo Bueno, los trató la ciudad? ¿Cómo los trató Medellín? Pues estuvimos casi 2 años en la ciudad de Medellín. Verdaderamente tuvo muchas diferencias de muchas cosas, porque la ciudad es más diferente que del campo. Del campo es como, pues comparar una de las ciudades, hay muchas cosas en la ciudad, mucha diferencia. Como por parte de la comida, no es como, por ejemplo, no es como comida del campo es como ya es pura natural.
Transcurridos 29 meses de ese retorno al interior de la selva húmeda tropical, que hoy es ejemplo en Colombia, otros grupos grandes de indígenas emberá desplazados en Bogotá y Cali también regresaron a sus terruños. Nunca será jamás vencido. ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! Replicaron las experiencias de Medellín, que desde 2007 promueve con éxito el retorno de víctimas campesinas de desplazamiento forzado asentadas en la ciudad a los municipios de los que fueron expulsados por la violencia del conflicto armado. Cerca de 2.000 retornos, que equivalen a casi 10.000 personas, han sido promovidos desde Medellín. En esta iniciativa han sido invertidos desde 2012 más de 11.700 millones de pesos, 5.000 de ellos en los retornos indígenas a Carmen de Atrato y Andes. En cada familia que ha regresado a su hogar son invertidos en promedio entre 10 y 30 millones de pesos, dependiendo de si requirió vivienda. Gracias a Dios que con ese retorno sí fue resultado mucho por nosotros, porque en Medellín sí era muy difícil y en Medellín sí era, no amañamos, eso no era de nosotros tierras de acá de nosotros, es más buenos que allá en la ciudad, y acá estamos alegres después del retorno. Este país tiene que mirar al campo, y mirar al campo, si hay desarrollo en el campo, las personas se van a ir, y si se van a ir, en las ciudades tenemos que estar preparados para hacer eso. Entonces, decir que tenemos una experiencia, que hemos aprendido mucho, que tenemos un modelo, que retornos es una responsabilidad, yo creo que de las ciudades capitales y especialmente de Medellín, para generar un equilibrio en el desarrollo territorial. Todo lo de Medellín depende mucho de lo que pase en otros municipios. Nosotros obtenemos, digamos, alimentos de los otros municipios. Precisamente en casos como la Puria es donde la institucionalidad intenta no aflojar en su presencia para no perder el terreno ganado y lamentar después nuevos desplazamientos. Hoy no solo grupos armados ilegales presionan los desplazamientos, también hay particulares y redes criminales interesados en traer de nuevo indígenas a las ciudades para enrolar grupos de mendicidad y algunos a los que les ha costado readaptarse a la cotidianidad en la Puria. Hasta hoy, solo 3 familias reasentadas han abandonado el resguardo. Pero allá más peor vivía la gente en Niquitao. Cuando todo niño familia se va para allá, la gente sufrió mucho. Así, durmiendo así, con nada en el patio, en el salón. Ya ahora también por parte del conflicto armado, verdaderamente ya también han logrado, pues ya no molesta mucho, pero ya al menos ya todo respeta, prácticamente respeta los ejércitos, y también la guerrilla también ya respetan, ya ahora como calmadito. Y hoy hay una reivindicación de los emberas con respecto al territorio, a que el territorio es suyo y que lo más político es volver a recuperar ese territorio. Entonces creo que esos son como los elementos que han generado este retorno. Esto implica reconstruir una comunidad por completo. Es decir, aquí se perdieron los cultivos, tienen unas prácticas culturales y comunitarias completamente distintas a las nuestras. Y nuestra intervención, lo primero que tuvo que hacer fue reconocer, tener gente muy experta que entendiera esto cómo se podía hacer. Líder de este grupo, ¿listo? Ella va a estar pendiente de que todas hagan los 2 collares, ¿listo? Sí.
En ese esfuerzo, la intervención de Medellín en la zona continúa en el apoyo al fortalecimiento empresarial de 70 mujeres de la Puria para que sigan realizando collares y canastos que luego son comercializados en ferias nacionales e incluso exportados. Listo. Usted tiene que revisar que esté bonito, que sea bonito, que si esté bien el cierre. De igual forma, la responsabilidad en el cuidado de los niños mejoró. Mientras en los primeros 6 meses del retorno fueron registradas 6 muertes, principalmente por desnutrición, en el último año no ha sido reportado ningún caso. En la actualidad, Bienestar Familiar mantiene medidas de protección a 7 menores de esa comunidad. El gobernador de la comunidad dice que puede sacar acá en la comunidad, quiere traer los niños acá, puede. La mamá también puede avisando así, pidiendo al gobernador auxilio que trae mi hija. ¿Y los visitan? ¿Las mamás van y los visitan en Medellín? Sí, pero sí le dan allá, puede visitar, pero con que no tiene, la mamá no tiene recursos, ya tienen con plata allá se van. Quiere ganas visitar. Por ahora, a la par del progreso de la comunidad en lo empresarial, en otros aspectos se prenden alarmas ante la cercanía del momento en el que la Puria tendrá que valerse por sí sola. En 2013, el resguardo enclavado en una meseta rodeada de una gruesa capa de neblina gozaba de 2 horas nocturnas de energía eléctrica generada por una planta que funciona con la CPM. Esa luz se apagó. Los 480.000 pesos semanales que cuesta el combustible necesario para el funcionamiento de la planta hicieron insostenible su funcionamiento. Algo similar parece ocurrir con algunos cultivos y animales domésticos para el consumo que de a poco comienzan a escasear en la zona. En intervenciones como estas, como ha sido tanto la falta de Estado, ¿cierto? Cuando el Estado está, se le hacen todas las demandas. Creo que nuestro trabajo es, y fue mucho empoderar, fue mucho, ustedes tienen capacidad, ustedes tienen que autogestionarse. Es claro que esas comunidades deben continuar su proyecto de vida, su plan de vida. Acordemos que la intervención que hace el gobierno nacional en el marco de la reparación, o en este caso del retorno, no suplanta, no va a suplantar la continuidad del Estado acompañando a las comunidades, en este caso desde el Ministerio del Interior, de las mismas entes territoriales, es decir, eso tiene que seguir dando y reforzar todo ese acompañamiento.
A pesar de las dificultades propias de todo retorno, esta población mantiene firme su propósito de no volver a abandonar su territorio ante eventualidades que se presenten. Asimismo, esperan el desarrollo del proceso de reparación colectiva que beneficiaría a esta comunidad. Los dineros, que ascenderían a 250 millones de pesos, serían destinados a la construcción de un puesto de salud, una celda para castigos, un hospedaje o la ampliación de la escuela. La realización de esos y de otros proyectos no solo depende de los recursos de reparación, también del consenso en la Puria. Para el futuro siempre pensamos de trabajar y cualquier momento también. Si llega nuevamente como problema con los conflictos, no pensamos para hacer desplazar, sino que pensamos resistir en el territorio, en las comunidades. Esa es la propuesta que nosotros manejamos ahora momento como la Puria. No los vamos a dejar solos, no los vamos a abandonar, pero sí es que ellos continúen con su propio desarrollo, digámoslo así. Obviamente todos estos proyectos que continúan de reparación colectiva de una u otra manera garantizan el acompañamiento del Estado, pero no va a ser de la misma magnitud que se hizo ahorita en el tema del retorno, porque digamos la inversión más dura ya fue puntualmente sobre las viviendas, en los proyectos productivos, en todo el acompañamiento que se les hizo. Uno cree que el retorno es una forma de equilibrio territorial entre el desarrollo de Medellín con el desarrollo de otros municipios. Si ellos están desarrollados, Medellín podrá desarrollarse muchísimo más. Poco Medellín, ciudad-región, que es la perspectiva que desde la planeación estratégica, digamos, tiene planteada la ciudad de Medellín.